¿Cuántas veces se ha escuchado en un estadio asesino o ladrón? Imputaciones graves que se le hacen a futbolistas y a árbitros que de alguna manera condicionan el resultado de un partido. Cuando hablamos del futbolista asesino, por ejemplo, no hablamos de un defensa central que fracturó al centro delantero ni a un tipo que definitivamente hace de la violencia su principal arma futbolera. Estamos hablando, como en esta novela de Nicolás Melini, de un futbolista que a punto de retirarse entiende que tiene impunidad total y absoluta para cometer los delitos que se le dé la gana, transformándose en un asesino serial. De eso trata nuestro capítulo de hoy, de literatura futbolera que dice relación con asesinos, ladrones, pero fundamentalmente los detectives que la investigan. Kurt Wallander es el detective sueco por excelencia. Es una suerte de Sherlock Holmes sueco. Es como el comisario Montalbano para los italianos, es como Hércules Poirot para los belgas. Es un detective que tiene sus particularidades, su perfil muy determinado. Trabaja en un pequeño pueblo cerca de Malmö, es un detective veterano que ya viene de vuelta en los temas amatorios, a los que los hijos virtualmente no pescan, y que habitualmente tiene que lidiar no solo con los casos que le llegan, sino que además con una comunidad que no es particularmente proclive a ser investigada. En este libro, Kurt Wallander, dicho sea de paso, tiene no solo 10 novelas, sino que además adaptaciones al cine y la televisión. Es tanto el éxito en Suecia que hicieron una serie que se llama El joven Wallander, donde se habla de los orígenes, de sus inicios como detective. Hay una novela que en lo particular nos remite al fútbol, que es esta, La falsa pista, donde una mujer se quema lo bonzo en medio de un pastizal, donde hay una serie de eventos muy extraños en el pequeño pueblo que ameritan ser investigados. Se trata de el verano de 1994, el verano más caluroso de que se tenga memoria en Suecia. Y coincide la investigación con un hecho muy particular. Está Suecia jugando la Copa del Mundo de los Estados Unidos con particular éxito. Por lo tanto, mientras avanza la investigación de Kurt Wallander, se van mezclando dos cosas. Una, la intriga que nos lleva aparentemente a un sitio muy inhóspito, muy doloroso, muy duro, muy cruel, que es una conspiración para asesinar, y por el otro una suerte de efervescencia social que contagia a todo el mundo, incluso a aquellos a los que no les gusta demasiado el fútbol. Los suecos están brindando un espectáculo en Estados Unidos y en medio de esa euforia se desarrolla la investigación de Kurt Wallander en La falsa pista. Hay un autor español que tiene muchísimo éxito y además muchísimo prestigio y talento. Es futbolero a rabiar, hincha obviamente del Barcelona porque es catalán. Se llama Manuel Vázquez Montalbán, escribió un libro específicamente de fútbol, o más bien se lo escribieron porque fue después de su fallecimiento donde se recopilaron sus crónicas a propósito del fútbol. Se llama El delantero centro fue asesinado al atardecer y se trata precisamente de un tema policial donde destaca su detective, Pepe Carvalho. Tiene una particularidad Carvalho, es gordo, le cuesta mucho moverse, reclama permanentemente, le gustan los gatos, pero tiene una pasión desenfrenada por la buena cocina. Estaba en eso Pepe Carvalho cuando lo mandan a buscar de lo que se define el club más poderoso del mundo. No se menciona nunca en todo el libro, pero se da a entender de manera muy clara, muy prístina, que se trata de el Barcelona. ¿Qué pasa con el Barcelona? Que ha llegado una carta al club que dice que precisamente su delantero centro, un delantero de origen británico, va a ser asesinado antes que termine el día, lo que obliga a Carvalho a extremar sus recursos de investigación para llegar no solo a evitar el crimen, sino que para descubrir a quiénes son los autores de tamaña amenaza. La única intención es provocar daño y Pepe Carvalho, entre comida y comida, y en una acelerada búsqueda de la verdad, nos entrega un libro que, créanme, es sencillamente apasionante. Pero el más extraño de los escritores
que se han dedicado a vincular a los detectives con el fútbol es un escocés llamado Philip Kerr. Kerr ganó notoriedad escribiendo novelas de espionaje durante la época nazi. Casi toda su literatura se centra en el periodo nazi, con protagonistas desenfadados, simpáticos, pero que de alguna manera desafían al régimen y tiene una cuota de nacionalismo muy acentuado. Hasta que un día a Philip Kerr se le ocurrió, por su fanatismo futbolístico, hacer una novela con un particular detective. Todo comienza acá, en una novela que tiene un título horrible. Se llama Mercado de Invierno y trata de un ayudante técnico de un club, el London City, un club ficticio, que debe investigar de manera casual, por petición del presidente de su club, que es un multimillonario ruso, el asesinato de un técnico portugués muy hablador. Ligue cosas. Abramovich puede ser el magnate ruso, José Mourinho puede ser el entrenador portugués que es asesinado, y el detective en cuestión, que se llama Manson, Steve Manson, es un futbolista que debió abandonar la actividad acusado de arreglar partidos de manera muy injusta y que pasó un tiempo en la cárcel y que por lo tanto conoce no solo a fondo el mundo futbolero, sino que además el mundo de la delincuencia. Es un gallo increíblemente inteligente que va atando cabos hasta llegar a determinar quién diantres asesinó al entrenador portugués de impresionante parecido con José Mourinho. Tiene dos novelas más con el mismo protagonista, ya devenido en entrenador. Una se llama La mano de Dios y es cuando su equipo, clasificado a la Champions League, debe ir a jugar un partido a Grecia con el Panathinaikos en medio de un infierno y una vez más otro futbolista es asesinado. El club es retenido en Grecia y va a permanecer allí hasta que no se resuelva quién es el asesino. Su tercera novela es definitivamente un fiasco. Se llama El falso 9 y trata de un futbolista que repentinamente baja su nivel. Los dirigentes van a rescatar a Manson de su ostracismo, lo llevan a hacer la investigación y determinar por qué un futbolista que pintaba para crack mundial, para Balón de Oro, definitivamente se viene abajo en su rendimiento, y además hay otra vinculación con un crimen. El más extraño de los detectives futboleros es obra de Philip Kerr. Pasemos a una franquicia que tiene no solo series de televisión, sino que además películas, que ya va por los 10 libros y que tiene carácter juvenil infantil. Se llama Los Futbolísimos y es obra de Roberto Santiago, un autor español que apunta al público infantil, casi siempre con misterios raros como el misterio de los 7 goles en contra, el misterio del arquero desaparecido, el misterio de la pelota que no sé qué cosa. Son novelas juveniles a ratos divertidas, a ratos muy ingenuas, pero que responden al espíritu de nuestro Barrabases. Es en esencia una pandilla que no tiene por qué convertirse en investigadora, ni tiene por qué ir a resolver algunos casos, pero que en el afán inquieto de los adolescentes se congregan en torno a una pretensión común, que es resolver un misterio. Les reitero, ha sido un éxito increíble en España y en los mercados de habla latina, tanto así que se replicaron historias más o menos parecidas en Alemania y en Japón, con el afán de capturar un público juvenil infantil que está además interesado en el fútbol. Como suele ocurrir, hay que buscar un enganche nacional para esta historia de detectives. Y aquí tenemos a Quique H. Detective, que es un joven adolescente que acaba de comenzar a trabajar como investigador privado. Obra de Gonzalo Martínez y Sergio Gómez. Es una novela gráfica, es decir, es con dibujos, muy fácil de leer para los jóvenes, que tiene distintos aspectos donde se investigan casos que no tienen relación con el fútbol. Este en específico, la desaparición de un arquero, es la que liga a Gómez con el tema que nos convoca hoy día y que hace que
un detective juvenil se transforma en personaje de una trama donde la desaparición de un arquero, que ojo, es un tema muy repetido, muy recurrente en las primeras manifestaciones artísticas en torno al fútbol, películas inglesas, donde desaparecía un jugador justo antes de que se jugara una final trascendente, adquieren significado y connotación. Una novela gráfica, entonces, representa en esta selección a Chile. Y queremos terminar con lo que en mi criterio es una increíble novela que se llama Rosa de Fuego. Barcelona en la década de los 30 se conocía con ese apodo, la Rosa de Fuego, pero pronto va a caer bajo la violencia, el despropósito, el desquiciamiento social de la Guerra Civil Española en 1935-1936. Se transforma así Barcelona en una lucha permanente entre anarquistas, comunistas, franquistas, nacionalistas, que va a tener muchos aspectos en común con lo que va a significar pronto la guerra civil desatada. Es decir, hay un asesinato muy misterioso que requiere ser investigado, hay la desaparición de un par de dirigentes del club, pero fundamentalmente Rosa de Fuego trata de cuando el Barcelona se sube a un barco y parte en una gira rumbo a México, que va a tratar de salvaguardar económica y también humanitariamente a un cuadro que ya por aquella época se distinguía por su fútbol excelso. Esa gira no solo le salva la vida a muchos de esos jugadores, no solo significa un nuevo comienzo para varios de ellos, sino que escinde familias y deja más de un misterio por resolver, un misterio policial por resolver. La novela de Emilio Marrese es increíble desde ese punto de vista, de cómo se van juntando una serie de elementos donde lo policial está en el centro, pero también lo político y, como no, lo deportivo, en una novela que es sencillamente fantástica. De detectives, de futbolistas asesinos, de ladrones, ha tratado este capítulo que nos entrega, como ustedes ven, una amplia selección de libros que bien vale la pena destacar.